Cordial saludo, apreciados estudiantes. En esta ocasión estaremos estudiando las reflexiones en el plano cartesiano. Comenzaremos colocando las coordenadas del ejercicio. Fíjense, dice A, 2 en X, 2 en Y. Le unimos 2 en X con 2 en Y. B, 3 en X y 5 en Y. Entonces, primero vamos a poner nuestras coordenadas. Sería A, la sería B, y la coordenada C, que es 4 en X y 2 en Y. Tendríamos esto, se nos forma aquí como un triángulo, ¿cierto? Trazamos la figura. ¿De qué trata la reflexión? La reflexión trata de reflejar, ya sea en base al eje de la Y de la misma figura o en base al eje de las X. Si lo hacemos en base al eje de la Y, lo que vamos a hacer es contar desde cero cuántos espacios tiene cada una de las coordenadas, ¿sí? Por ejemplo, la coordenada A tiene 2 espacios, o sea, está en 2 en el eje X. Por lo tanto, la podemos colocar en menos 2 al otro lado, como si fuera un espejo, es decir, aquí. Y subimos a la misma altura que ella tiene, que es 2 en Y, o sea, aquí. Entonces, fíjense, lo que hacemos es invertir. Acá está en 2X, acá está en menos 2X, pero el eje Y sigue siendo 2, es decir que el eje Y no cambia. En C haríamos lo mismo, está en 4, entonces acá estaría en menos 4. Como el eje Y no cambia, sigue estando en 2, entonces menos 4 con 2, entonces sería por acá. A este le voy a llamar A' y a este ahora le llamaré C'. Y B, que está en 3, pues acá estará en menos 3, y como el eje Y no cambia, sigue estando en 5. Y le llamaremos B'. ¿Qué conclusión podemos sacar acá? Podemos sacar la conclusión que para reflejar respecto al eje de la Y no cambia. Lo que hacemos es invertir el número del eje X. Y fíjense, obtenemos nuestra figura reflejada del otro lado del plano cartesiano. De la misma manera podemos hacer una reflexión sobre el eje de las X, es decir, esta figura reflejarla acá. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues en este caso, como es respecto al eje de las X, vamos a dejar las X iguales, ¿cierto? Y vamos a invertir los valores de la Y, como así. Observemos, aquí A está en menos 2 y 2 con Y. Entonces, queda en el mismo X, pero el 2, que es positivo, se vuelve negativo, entonces lo ponemos acá abajo, ¿sí? Este sería nuestro nuevo A. B está en 5, o sea, quedaría en menos 5 con la misma X. Y C está en 2, queda en menos 2 y con la misma X. Y así observen que hemos obtenido la figura como si fuera un espejo de ella misma, por eso queda así como al revés, porque es como si estuviera un espejo de ella misma, reflejada. Entonces fíjense que aquí nos queda entonces una enseñanza, ¿verdad? Si vamos a reflejar respecto al eje de la Y, invertimos el valor de X. Si es positivo lo colocamos negativos, pero los valores de Y quedan iguales. Y si vamos a reflejar respecto al eje de las X, dejamos las X iguales y lo que hacemos es invertir el valor de la Y. Por ejemplo, si son positivos los volvemos negativos. Bien, veamos más ejemplos. Bien, en este ejemplo tenemos unas coordenadas. Vamos a dibujar nuestras coordenadas A 2 con 1, A 2 con 1, la coordenada B, que es 4 con 1, la coordenada C, que es 2 con 4, 2, 4 en Y,
y la coordenada D, que es 4 con 4, entonces quedaría acá, es que se nos forma un cuadrado. ¿Listo? Lo tendríamos aquí en nuestra figura y ahora la vamos a reflejar respecto al eje de la Y, o sea, de este lado, respecto al eje de la Y. Como es respecto al eje de la Y queda igual, quien va a cambiar es X. Entonces A, que está en 2, queda en menos 2, con la misma Y quedaría aquí. B, que está en 4, queda en menos 4, con la misma Y quedaría aquí. C, que está en 2, vuelve a quedar acá en menos 2, con la misma Y, que es 4. Entonces fíjense, ya siguiendo las reglas es más fácil. D, que está en 4, ahora va a estar en menos 4, con la misma Y, que para él es 4 positivo. ¿Recuerden? Entonces ahí obtendríamos nuestra figura reflejada. ¿Sí? De esa manera podemos reflejar nuestras figuras de una manera simple y sencilla, siguiendo las reglas. Bendiciones. En el siguiente ejemplo observamos una figura con sus coordenadas A, 3 con menos 3, B, 2 con menos 4, C, 1 con menos 2 y D, 3 con menos 1. La vamos a reflejar respecto al eje de las X para que aparezca acá. Entonces, si vamos respecto al eje de las X, recuerden que la X queda igual y vamos a invertir el valor de la Y. Entonces, comenzando por ejemplo por el punto A, está en menos 5, perdón, está en menos 3, A está en menos 3, o sea que cambiaría a más 3. Y el valor de X, que es 3, queda igual. Recuerden que como estamos respecto al eje X, queda la X igual. Entonces, lo que vamos a hacer es poner la misma X con el valor invertido de el eje Y. El punto B está en menos 4, entonces se vuelve 4. Y como él era 2, en X sigue siendo 2. Entonces ahora es 2 con 4 en lugar de lo que era. Este sería el nuevo punto B. El punto C está en menos 2, o sea, se convierte en 2 positivo, con el mismo valor de X, que es 1. Pues fíjense que lo que estamos cambiando es los valores de la Y, en este caso eran negativos, se volvieron positivos, pero los de la X quedan iguales porque estamos reflejando respecto al eje X. Y el valor de D está en menos 1, entonces cambia a más 1 con el mismo valor de X, que es 3. Entonces observen, ahí tendríamos nuestra reflexión respecto al eje de las X. Unimos y podemos ver la figura reflejada de ese lado. Si en este ejemplo me piden ahora que refleje respecto al eje de la Y, quiere decir que la Y no cambia, la que va a cambiar es X. Entonces si comienzo con A, que está en 3, ahora quedaría en menos 3 con el mismo valor que tiene acá, o sea, menos 3 con 3. Porque como estoy respecto ahora al eje de la Y, ¿cierto? B está en 4, queda igual porque estoy respecto a la Y. Acá es 2 en X, se vuelve menos 2 en X. C está en 1, entonces ahora sería menos 1. Y el mismo valor de Y, que es 2. Y la D, que está en 3, pasaría a menos 3, con el mismo valor que es 1 en Y. Entonces fíjense, la regla es muy sencilla. Si voy a reflejar respecto al eje de las X, la X queda igual. Si voy a reflejar respecto al eje de las Y, la que queda igual es la Y. Y cambio la otra. Entonces observamos ahí la reflexión de esa figura. Veamos otro ejemplo.